Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Este estudio lo titulé El rapto. Y bueno, ya desde el título se encienden focos rojos, quizás, por el título, pero van a darse cuenta del motivo y el sentido que tiene este estudio. Como les venía diciendo, la fe de todo creyente, tu fe, mi fe, descansa en la esperanza que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuál esperanza? Bueno, la esperanza de que algún día vamos a recibir la vida eterna. Ese es el mayor anhelo de nosotros. Cuando el Señor venga y nos lleve con Él, este tiempo, este día en que se ha convertido el día más importante de nuestro anhelo. Y esto que anhelamos sucederá, como lo veníamos diciendo desde el capítulo anterior, del estudio anterior, eh, sucederá antes de la ira de Dios. Son dos tiempos que es bien importante que los diferenciemos. Muchas veces no se entiende muy bien o quizás se confunde en ocasiones. Son tiempos distintos. Así de que el tiempo que esperamos que nosotros seamos recogidos por el Señor. Es un tiempo en el que finalmente se diferencia de otro tiempo en el que el juicio de Dios vendrá sobre las naciones del mundo y será cumplido conforme a todas las profecías que tú y yo conocemos, ¿sí? Y que fueron anunciadas desde la antigüedad. Así es de que una de las cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta es que todo creyente que es fiel al Señor no recibirá la ira de Dios. Esto nos debe de quedar muy claro. La ira de Dios está reservada para determinadas personas. Y la razón, ¿cuál es la razón por la cual tú puedes estar seguro de que no vas a recibir la ira de Dios? El pacto. El pacto que tú y yo tenemos con el Creador por medio del Hijo. De manera que honrar este pacto es lo que a nosotros nos garantiza que efectivamente no seremos objeto de la ira de Dios. Así es de que, si bien es cierto que no debemos tener miedo de la ira de Dios, también es cierto que debemos tener un temor reverente al Señor. Y esto es un tema que hemos hablado muy seguido, constantemente, que, y que nos permite tomar en cuenta lo que las promesas del Señor en un sentido de corresponsabilidad, por supuesto. Y en este contexto vamos a analizar lo que el apóstol Pablo describió como el arrebatamiento. Literal, lo puedes tú leer en tu Biblia. Él lo describió como el arrebatamiento, el evento que representa precisamente el tiempo que todos anhelamos como la esperanza bendita. Así también la describe Pablo. Y por ello es importante que no perdamos el contexto de lo que hemos venido hablando acerca del espíritu de la ley, que es la manera como debemos de vivir. Habiendo entendido la ley, habiendo entendido el sistema sacrificial, habiendo entendido el propósito de todas las ofrendas, los sacrificios, el tabernáculo, todo aquello que ya estudiamos, entonces estamos listos para poder entender el espíritu de la ley. Y entonces comenzar a tener vidas que tengan esta coherencia con lo que Dios estableció desde el principio. Y en nuestro estudio anterior citamos el ejemplo de la Pascua, hablando de este tema, hablando del tema del espíritu de la ley. Citamos el ejemplo de la fiesta de la Pascua como una de las 7 festividades anuales que hoy conmemoramos
cada año, tú y yo lo que conmemoramos, pero que no podemos cumplir, ya lo entendimos, no podemos cumplir las fiestas eh, literalmente como lo describe la ley. Y esto tiene sentido porque ya no hay templo y al no haber templo no hay sacrificios, porque en las fiestas uno de los aspectos más importantes, más relevantes, pues eran los sacrificios, por todo lo que implicaba, lo que representaban los sacrificios. Así es de que citamos el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y entendimos que si bien es cierto que no podemos cumplir la ley sacrificial hoy en día, debemos conocer el sentido de la fiesta de la Pascua. Ese es el propósito. Eso es lo más importante hoy en día para ti y para mí. Así como el sentido de todas las fiestas bíblicas, pero en el sentido espiritual. Es decir, entendiendo el sentido espiritual de la ley, haber entendido por qué Dios estableció cada una de estas 7 fiestas, con, habiendo entendido el propósito profético, ¿sí? Y también cuál era el sentido de estar habilitados en su tiempo, eh, quiero decir, eh, tener permiso, por decirlo así, de poder participar en cada una de estas fiestas. Desde el principio, tú sabes que la Pascua tuvo restricciones para determinadas personas que no cumplían con ciertos aspectos. No podían participar de la Pascua. No podían participar del aspecto divino de esta cita con el Eterno. Todo eso, por supuesto que tiene reflejo hoy en día, un reflejo material en tu vida. Y tiene un propósito divino. Y por eso hablamos del espíritu de la ley. Porque ya conocemos la ley de Moisés, ya entendimos todo el propósito espiritual que tuvo el sistema sacrificial como enseñanza didáctica. Y significa que hoy en día debemos conmemorar cada fiesta bíblica con el sentido espiritual con que fue establecida por el Señor. ¿Por qué razón fueron establecidas estas fiestas? Eso es hablar del espíritu de la ley. El espíritu de la ley es lo que nos va a permitir comprender correctamente toda la ley de Moisés. Y si hablamos de las fiestas bíblicas, por ejemplo, entender el espíritu de la ley es lo que nos va a permitir conocer mejor la obra del Mesías, su identidad y todo lo que ha hecho el Mesías y lo que hará incluso por su pueblo. Entonces, aquí nos encontramos con algo que lamentablemente ha sucedido en las iglesias de hoy en día, porque a muchas personas que asisten a congregaciones se les niega esta importantísima oportunidad, porque no se les enseña a observar las fiestas bíblicas y toda la ley de Moisés. Al contrario, la rechazan. Recordemos que Pablo enseña en sus cartas la observancia de la ley bajo el espíritu de la ley, como lo refirió justo en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este aspecto que tú y yo debemos entender perfectamente, no como una alegoría, sino entendiendo el tema, el aspecto tal cual como Pablo lo describe. Acompáñame en tu Biblia, por favor, vamos a recordar juntos este pasaje para que podamos entender lo importante que representa para nuestro entendimiento, nuestro discernimiento de la palabra, tener claro lo que es el espíritu de la ley. Fíjate bien,
a partir del verso 6, ahí en capítulo 5 de Primera de Corintios, dice, no es buena vuestra jactancia. Y dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por vosotros. Fíjate bien, aquí, ¿por qué Pablo está citando una fiesta bíblica y está hablando de las personas como si fueran masa y cita la levadura? Bueno, tú sabes perfectamente que uno de los aspectos más importantes de la fiesta de la Pascua es evitar toda la levadura. Sacas la levadura de tu casa conforme al mandamiento, literal, así lo describe Éxodo capítulo 12. No debes comer levadura durante 7 días, que es precisamente la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí el punto es que si tú no entiendes la correlación que está llevando a cabo aquí el apóstol Pablo con el sentido espiritual de la ley, entonces no vas a poder entender todas las cartas del apóstol Pablo y todas las cartas del Nuevo Testamento que tienen su sustento, tienen su base en toda la ley de Moisés. Esta es la prueba más clara de que es una mentira y es una crueldad por parte de todos aquellos que enseñan a rechazar la ley de Moisés. Este pasaje, que es del Nuevo Testamento, es una muestra clara de esa falsa doctrina, de esa falsa enseñanza que les impide a los creyentes, a aquella gente que verdaderamente quiere conocer a Dios, que quiere conocer la Biblia, que quiere entender la Biblia, pero que no se les permite por causa de la ignorancia, por causa de la soberbia, por causa de no hablar con claridad a las personas. Este pasaje te está hablando de una fiesta bíblica establecida, estatuida en la ley de Moisés. Pero Pablo le está hablando a la comunidad de los corintios y habla en un sentido espiritual de la Pascua. ¿Qué significa? ¿Ya no iban a celebrar la Pascua? Claro que sí. Pero ya no iban a... Pablo estaba perfectamente entendido que ya no iban a poder llevar a cabo los sacrificios que se llevaban a cabo en estas fiestas, en la fiesta en las fiestas bíblicas. Esto iba a acabar. Yeshua lo anunció. Así que toda la enseñanza de los apóstoles fue preparada precisamente para el tiempo después del templo de Jerusalén, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, fíjate bien, una vez más, lee conmigo. Dice, no te jactes, no se jacten, no caigan en este pecado de arrogancia, no saben que un poco de levadura, un poco de pecado echa a perder toda su vida. Límpiense pues de la vieja levadura, límpiense de pecado, purifiquen sus vidas para que sean nueva masa, para que sean restablecidos, para que sean nuevas personas, para que experimenten el nuevo nacimiento, sin levadura, sin pecado, como son a partir de que son de Jesucristo, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo está citando literalmente el mandamiento de la Pascua, literalmente lo que estaba prohibido, que tiene que ver con la levadura, pero en el aspecto espiritual se entiende como el pecado de la vida de las personas. Un poco de pecado en tu vida comienza a contaminar toda tu vida. Una vez que
Ya percibiste el pecado en tu vida, tienes que exterminarlo, tienes que cavarlo, tienes que sacarlo de tu vida y proceder a la purificación de tu vida. La masa, eres nueva masa, eres una nueva persona. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue hecho. Y dice, así que celebremos la fiesta. No está hablando de los sacrificios que se llevan a cabo en la fiesta. Ya está hablando de un aspecto que tendría vigencia a partir de Jesucristo y a partir de la destrucción del templo de Jerusalén. Está Pablo preparando la mente de los creyentes para comprender el sentido espiritual de la ley, el espíritu de la ley. No con la vieja levadura, no con pecado, no con tu manera de pensar que tenías antes de conocer al Señor, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Vidas transformadas sin pecado, de sinceridad y de verdad. Entonces vemos que Pablo habla de la Pascua, pero al mismo tiempo refiere al sentido espiritual de estos elementos de la Pascua como una levadura que tiene que ver con el pecado, los panes sin levadura que tienen que ver con vidas sin pecado, transformadas sin malicia. Nos habla del sacrificio perfecto de Jesucristo, que aunque fue un sacrificio en su tiempo, por supuesto, tuvo implicaciones espirituales para las generaciones venideras y para la eternidad. Entonces, la esperanza de la vida eterna es el motivo por el que un creyente ve la muerte de un ser querido desde una perspectiva diferente a la perspectiva que tiene una persona que no es creyente, que no tiene esta esperanza de vida eterna. Porque quienes tenemos esta esperanza sabemos que llegará el día en que seremos despertados. Si nosotros morimos antes de que venga el Señor, algún día seremos despertados. Esta es nuestra esperanza de que vamos a ser despertados para vivir al lado del Padre Celestial. Por supuesto que en las Escrituras tú no vas a poder ver que los muertos duermen en un sentido literal, sino que se describe que duermen porque se advierte que acontecerá el día en que serán resucitados. En ese sentido, duermen. Se describe que duermen. Lo que en diversos pasajes se describe como que serán despertados, ¿sí? Y el enfoque es el tiempo en que los que mueren aguardan, esperan para ser despertados, para ser resucitados. Ese es el enfoque. Por ejemplo, en la historia que contó Yeshua acerca de Lázaro y el rico, se describe claramente que después de que ambos murieron, pongan atención, por favor. Fíjate bien, la historia que cuenta Yeshua, él dice claramente que después de que ambos murieron, Lázaro fue al seno de Abraham y el hombre rico fue al lugar de tormento. El rico no estaba durmiendo, sino que fue capaz de observar el lugar donde se encontraba. Esto es de temor, un temor reverente, porque es una advertencia que nos está haciendo Yeshua. Pero hay algo también muy importante, porque esto fue esta historia que cuenta Yeshua, él la cuenta, por lo tanto no había sucedido el sacrificio, no había muerto y resucitado el Señor. Y esto es muy importante. Mira, por ejemplo, algunos comentaristas consideran que el lugar en donde fueron Lázaro y el rico
es el lugar que en las escrituras es conocido como el Seol. ¿Qué es el Seol? Literalmente, el Seol significa el lugar de los muertos. Tal cual. Pero que este lugar está dividido, tiene dos secciones y por ello se habla del rico que podía ver el lugar donde estaba Lázaro, solo que no podía pasar para allá. Así es de que, de acuerdo a la propia historia de Yeshua, vemos que Lázaro y el hombre rico no están dormidos. Por lo que la famosa doctrina del sueño del alma, seguramente la han escuchado. La doctrina, algo que se enseña relacionado con el sueño del alma, pues es una falsa doctrina que literalmente contradice la enseñanza del propio Mesías. Así es de que vamos a poner atención en lo que Pablo nos va a decir a partir del versículo 13 de este capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, porque vamos a ver lo que nos está advirtiendo Pablo acerca de lo que no debemos ignorar, porque si lo ignoras, tiene que ver con el hecho de que no crees en la resurrección de los muertos. Y entonces, si no crees en la resurrección de los muertos, si no eres consciente de eso, tu fe es vana. Dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo está haciendo esta clara diferencia de la que venimos hablando. Una gran diferencia, enorme diferencia. Esta es nuestra esperanza, una esperanza que nos impide tener el tipo de tristeza que tienen los que no conocen a Dios, los que no conocen al Mesías, los que no tienen un pacto. ¿Por qué? Porque el pacto nos garantiza el lugar a donde iremos cuando dejemos este mundo. Porque hemos entendido que la muerte no es el fin finalmente, sino que es una transición. ¿Ok? Por supuesto que podemos sentir tristeza por la pérdida de un ser amado. Eso es muy natural, por supuesto. Sin embargo, esa tristeza no es la misma que tienen aquellos que no tienen la esperanza que nosotros sí tenemos. Porque nuestra tristeza es porque vamos a extrañar al ser querido, a nuestro ser amado. Y eso es entendible. Ya no lo vamos a ver por mucho tiempo. Lo cual es muy entendible. Pero sabemos que nuestros seres amados que duermen ya aguardan la resurrección de los muertos. Esta es nuestra esperanza y esto te cambia totalmente todo el sentido de la pérdida de un ser amado. Esto no lo tienen aquellos que no creen, aquellos que desconocen todo esto. Y por ello Pablo dice que esto es de tal importancia y que no quiere que nosotros lo ignoremos, para que no tengamos en nuestras vidas una tristeza que refleje esta ignorancia acerca de la resurrección, debido a que el mundo no cree en la resurrección como parte fundamental del mensaje del Evangelio. Los del mundo se entristecen por causa de la muerte, una tristeza que representa para ellos que después de la muerte no hay más. Y por eso tienen miedo a la muerte. O sea, no solamente hay un sufrimiento, o sea, hay un pavor enorme, hay un temor, porque dicen, ya no hay nada, ya no tienen esperanza de nada. Pero eso es por causa del desconocimiento de la promesa de la vida eterna. Así es de que imagínate qué importante es que a nosotros primeramente nos quede claro este tema y que tengamos la oportunidad de compartirlo con alguien más. Qué importante y cuánta falta hace. Dice el verso 14, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó,
así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. A los que durmieron en él. Es decir, se está refiriendo a todo creyente. La muerte como tal es la separación del alma del cuerpo, literalmente. Y la explicación que nos da Pablo acerca de la muerte es en el contexto después de la resurrección de los muertos. Un evento que cambió para siempre eh, las implicaciones de los creyentes que duermen en la fe. Pero antes de la resurrección de Yeshua, todos los que morían, ¿sí? Aquí lo que debemos entender claramente es que la muerte, resurrección y el ascenso de Yeshua es un parteaguas en todo este evento. Para que nos quede muy claro lo que va a hablar aquí el apóstol Pablo. Porque una cosa era antes de la muerte y resurrección de Yeshua, porque él fue el primogénito de la resurrección. Y otra cosa es después, a partir de esa resurrección. ¿Qué es lo que sucede con todos aquellos que duermen en él, que mueren en él, que son creyentes y que parten de este mundo antes de él y los que parten después de él? ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso vamos a poner mucha atención aquí, porque Pablo está hablando de la resurrección pero va a hablar también de el tiempo en que va a venir por nosotros, que es lo que Pablo identificó como el arrebatamiento. Así es de que el evento que cambió para siempre estas implicaciones de los creyentes que duermen en la fe antes de la resurrección de Yeshua, todos los que morían iban a lo que el Antiguo Testamento identifica como el Seol, tal cual, pero que no se sabía realmente quiénes iban al Gehenna, lo que Yeshua menciona como Gehenna y que es identificado como el infierno, o quiénes iban al seno de Abraham, una vez más recordando la historia de Yeshua, de Lázaro y el rico. Dos lugares que describió el Señor en esta historia. Así es de que todos los que vivieron y murieron en la fe del Dios de Israel antes de la resurrección de Yeshua iban al seno de Abraham, como Lázaro. Mientras que todos aquellos que no creyeron, que rechazaron a Dios, al Dios de Israel, fueron al infierno, al Gehenna. Entender esto, pues es muy importante porque la escritura dice que cuando el Mesías murió, ¿qué fue lo que sucedió? Él murió, fue sepultado y bajó a las profundidades de la tierra. Acompáñame en tu Biblia a Primera del Pedro, capítulo 4, a partir del verso 18. Vamos a leer qué es lo que lo que escribió Pedro en relación a qué fue lo que hizo Yeshua y por qué. ¿Por qué descendió a las profundidades de la tierra? Dice, porque también el Mesías padeció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fíjate bien, desde aquí ya comienza a advertirnos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir,
8 fueron salvadas por agua. Yeshua predicó a los espíritus encarcelados, dice la escritura. Esto es el infierno, literalmente, y les explicó quién era. A esto bajó Yeshua a las profundidades de la tierra. Porque ellos habían creído en el Redentor que les fue anunciado que vendría, y también les predicó a quienes estaban en el seno de Abraham. Y les dijo que Él es el Redentor por quienes esperaban, y dice la escritura que Yeshua los tomó cautivos para que después de la resurrección y de su ascenso estuvieran con Él. Ahora acompáñame a Efesios capítulo 4 a partir del verso 8, por favor. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Aquí Pablo está citando el Salmo 68. Está hablando de Yeshua, está hablando de lo que hizo. Y está hablando de que llevó la cautividad, dice Pedro, para llevarnos con él. Es decir, entendemos que lo que se conoce como el paraíso, lo que se ha identificado como el paraíso, era este lugar identificado como el seno de Abraham, a donde iban todos los que morían en la esperanza de la redención. Y la confirmación de esto, de que esto ya no existe, de que ya no está, es precisamente lo que nos está diciendo a partir de la resurrección de Yeshua. Son las propias palabras de Pablo que acabamos de leer, que confirman que los que han muerto en la fe, Yeshua los traerá con él. ¿Por qué? Porque dice aquí, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. O sea, a los que durmieron en él los traerá. ¿Qué significa esto? Por eso es importante entender lo que se da en determinados eventos. Entonces estamos viendo que el tiempo de la muerte y resurrección y ascenso de Yeshua cambian las cosas. Hay un cambio radical en todos aquellos que duermen en el Señor. Este pasaje nos habla de la distinción entre el cuerpo y el alma, porque a partir de la resurrección de Yeshua, cuando alguien muere, el alma de la persona está presente en el Mesías, en el cielo. Recordemos que Pablo habla de este tema y escribió que el tiempo en que estemos ausentes de este cuerpo, como el tiempo como de nuestra muerte física, pues es el tiempo de la presencia del Señor. Fíjate bien, dice 2 Corintios 5, a partir del verso 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, es el verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. No dice, Pablo no está hablando de que después, por no estar en el cuerpo, estaremos en otro lugar, como en el Seol. No, es la presencia del Señor. Pablo nos confirma que efectivamente después de la muerte las almas van al Señor y no a otro lugar. Por eso estamos seguros de que lo que se describe como el seno de Abraham es un lugar que ya no está en este momento, ya no existe en este momento.
Estuvo hasta el momento de la historia en que cuenta Yeshua, pero porque aún él no había sido glorificado. ¿Por qué? Porque él se llevó la cautividad después de haber descendido al Seol. Recordemos la oración de Yeshua. Por esa razón, Yeshua oró así, pidiéndole al Padre algo que nos confirma esto. Juan 17, a partir del verso 24, dice, Padre, fíjate lo que pidió Jesucristo acerca de ti y de mí. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que pidió Yeshua? Que el momento en que tú y yo abandonemos este mundo, estemos con Él. ¿Qué sentido tendría que se haya llevado a la cautividad, que haya descendido a las profundidades de la tierra, que se haya llevado a la cautividad de los que murieron antes de Él y que nosotros nos quedemos donde estaban aquellos? No tiene sentido. Dice el verso 14, continuamos ahí. Dice el verso 14, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Continúa ahí el verso 14. Entonces, Yeshua va a traer consigo a los que han muerto, esto es, las almas de todos aquellos que murieron creyendo en el Señor y que por eso estarán con él. Esto significa que todas estas almas están con Yeshua en el cielo. Significa que cuando Yeshua descienda de los cielos al lugar que podemos identificar como las nubes, ¿sí? Momento en que se dará lo que Pablo describió como la transformación de todos los que aún estén con vida física, material en este mundo. Cuando llegue el tiempo del regreso del Mesías, habrá en el mundo creyentes que estén vivos. Bueno, en ese momento seremos transformados los que estemos vivos todavía. Pero dice Pablo, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Es decir, a las almas. Continuamos, verso 15, y habremos quedado hasta la venida del Señor. Los que habemos quedado no precederemos a los que durmieron. Es decir, cuando llegue el momento del arrebato, habrá creyentes que ya habrán muerto por generaciones. Por lo que debemos saber es que sus almas están con el Mesías. Todos aquellas personas, tus familiares, tus seres queridos, los que amaste y que ya no están contigo hoy en día, y que creyeron en el Señor, que fueron creyentes, que amaron al Señor, murieron en Él, sus almas están con Él. De tal manera que cuando Él regrese, los traerá con Él. ¿Con qué propósito? El propósito que sucederá contigo y conmigo que estemos aún en este mundo, si es que aún estamos, o con los que estén todavía vivos en este mundo, cuando llegue ese día. La transformación. Así es de que cuando llegue el momento del arrebato, Él va a traer a los creyentes que hayan muerto por generaciones. Pero lo que debemos saber es que sus almas están con el Mesías en el cielo desde el día de su muerte en este mundo. Estamos hablando de hombres y mujeres que creyeron en el Señor, y habrá otro grupo de creyentes que aún estén vivos andando en este mundo. Y Pablo se incluyó en ese momento porque él consideró que la venida, el regreso del Mesías podría darse en cualquier momento.
Y dice que los que aún estén vivos no precederemos a los que han dormido. Y enseguida Pablo nos da la razón por la que no precederemos o no precederán los vivos a los muertos. Dice el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Recordemos que en la primera carta a los Corintios, Pablo nos dice que todos los creyentes recibiremos un cuerpo nuevo. Esa es la transformación. Fíjate bien lo que dice 1 Corintios 15 a partir del verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? La pregunta, ¿no? Que todo el mundo se ha hecho. Bueno, desde entonces, ¿cómo resucitarán a los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el verso 36, necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No da el cuerpo, perdón, no toda carne es la carne, es la misma carne. Aquí va a hacer esta especificación, Pablo, para ser muy claro acerca de lo que va a ser esta transformación. Dice, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Toda la creación, entonces, fue diseñada por Dios, eso lo sabemos, y fue creada por el Señor para un entorno específico. De modo que cuando hablamos de cuerpos celestiales, obvio, estos fueron diseñados para habitar en lugares celestiales. Cuerpos de reino, que son los que recibiremos. Esta es la transformación. A Yeshua en un momento le hicieron la misma pregunta, tomando como contexto el mandamiento acerca de, de la mujer que en un momento dado tuvo que haber sido tomada por el hermano del fallecido para dar descendencia. Y así ponen un ejemplo quizás inventado, burdo, brusco, los judíos, cuestionando a Yeshua. Y dice, ¿de quién será mujer en la resurrección? Pues es un absurdo. O sea, les dice el Señor, no conocen las escrituras. ¿Por qué? Porque no resucitarán en lo que, en este cuerpo que a final de cuentas perece con el tiempo. ¿Por qué? Porque la resurrección es para vida eterna. Eso no tiene sentido. Por eso Pablo habla de este tema acerca de una es la gloria de los cuerpos celestiales, la gloria de los cuerpos terrestres, etcétera. Hace una especificación. ¿Por qué? Porque en la creación, en el tema de la creación hecha por el Señor, todo cuerpo, cada creación ha tenido o tiene un propósito específico en un entorno específico. Por eso es absurdo pensar que en la resurrección vamos a volver a nacer con esta carne y hueso, ¿no? Con carne, sangre y hueso y huesos. No. En la transformación no va a ser así. No tendría sentido porque esto no es eterno.
Dice el verso 17, regresamos a Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatados que usó Pablo aquí en el verso 17, en el griego es la palabra harpazo y se traduce como apoderarse de algo o de alguien y se traduce como arrebatar. De ahí, de ahí el rapto, el concepto de rapto, con la idea de ser arrebatados rápidamente de un lugar. Así es de que esto es lo que se conoce como el rapto y el momento en que se oiría la voz del arcángel. Les decía el momento que se escuchará esta trompeta, esta voz del arcángel y dice la escritura que también sonará esta gran trompeta, entonces los cuerpos de las almas que ya estén en el Señor se levantarán y serán transformados en un cuerpo de reino. ¿Ok? Entonces, así es de que el Mesías traerá esas almas de los que ya murieron, las traerá del cielo hacia las nubes y se reunirán y en ese momento también los que estén vivos en la tierra sufrirán esta transformación en las nubes y a partir de ese momento estaremos siempre con el Señor. Si hoy en día un creyente muere, el cuerpo del creyente es sepultado y pasando el tiempo se vuelve polvo, se vuelve polvo. Pero debemos estar seguros de que su alma estará presente en el Mesías. Así que todos los creyentes, tanto los que hayan muerto como los que aún estén vivos, seremos transformados en un cuerpo de reino. Dice el verso 18, por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Entonces, ¿cuáles son las palabras con las que debemos alentarnos entre nosotros? Bueno, las palabras de la esperanza bendita. El rapto, y este es un mandamiento. Hay quienes sostienen que el rapto ocurrirá a la semana 70 de Daniel, de acuerdo a la profecía, pero cronológicamente hablando no sería posible, porque ¿cuál sería el sentido de que Dios nos mantenga aquí en la tierra durante todos esos acontecimientos del fin? El día del rapto, este día del que está hablando el apóstol Pablo, no tiene el propósito de mantenernos guardados, sino de arrebatarnos, precisamente con ese objetivo, con ese propósito de no padecer la ira. Seremos llevados, removidos para poder encontrarnos con el Señor. Habrá quienes digan que el rapto no es bíblico incluso, pero esto es porque la doctrina que se ha compartido acerca del rapto se ha compartido equivocadamente. Sin embargo, bajo la concepción correcta del arrebatamiento, por supuesto que sí es bíblico, por supuesto que se menciona en diversos pasajes de las Escrituras, comenzando desde las propias palabras registradas en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Se hace referencia a este momento en el libro de Isaías, también en el libro de Apocalipsis, capítulos 7 y 14, la primera carta a los Corintios, como lo hemos mencionado. Esta promesa del arrebatamiento de la que nos habla Pablo solo es para los redimidos, los que han sido redimidos por el sacrificio del Mesías. La pregunta es, ¿Dios ha hecho la exclusión? No.
El Señor no hace acepción de personas. Son las personas las que han decidido recibir este beneficio o no, o rechazarlo, no creer. Por esa razón, las escrituras nos hablan de este tiempo, un tiempo en el que aquellos que estén con el Señor serán arrebatados con ese propósito. ¿Por qué? Porque los que hayan quedado van a sufrir todas aquellas cosas que se describen en el libro de Apocalipsis y que se describen desde los profetas como la ira de Dios. Por esa razón seremos arrebatados de este mundo antes de que venga su ira. Por eso Pablo nos pide que no nos opongamos a este conocimiento, porque eso implica oponerse a comprender y discernir la resurrección de todos los muertos. Porque no dejemos nosotros, no dejemos entonces de que falsas doctrinas nos perturben, nos inquieten, porque hoy en día se acostumbra mucho a eso, comenzar a dar mensajes que lejos de edificar, de traer paz, tranquilidad, como Pablo nos lo está diciendo, se está dando mucho el hecho de que muchos mensajes, muchas personas se han dedicado a dar información que lo único que genera es zozobra, miedo en las personas, un temor de continuar sus vidas como debe de ser, a grado incluso de dejar de hacer las cosas porque dicen, ya va a venir el Señor, ya para qué hacemos esto o aquello. No hay nada más tonto que eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles. Pablo habló de este tema esperando la venida del Señor, como si él y fuera a estar vivo cuando él viniera. Hace 2000 años, pues es un testimonio muy claro de cómo es que tú y yo debemos de vivir en este mundo. El tiempo que Dios nos permita tener todavía en este mundo, cumple un propósito divino. No dejes de cumplirlo. No dejes de ser responsable, no dejes de trabajar, no dejes de cumplir con todas tus obligaciones hasta el día en que decida el Señor, porque no eres tú quien decide el tiempo de tu vida en este mundo, es Dios, el dueño de la vida. Que el conocimiento de todas estas cosas sea el Espíritu de Dios el que nos dé guía a toda la verdad. Amén. Bendito Rey, gracias Padre Santo por este tiempo, por esta oportunidad de gozarnos en todo lo que nos permites entender y conocer de tu palabra a través de tu siervo Pablo, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad y te rogamos que este mensaje sea divulgado, Señor, que se comparta, que se dé a conocer, para que todos los que descansan en la esperanza que tú nos has dado tengan esta paz, Señor. Tengan este shalom en sus vidas. Que estén tranquilos, que se dediquen a hacer lo que tengan que hacer en sus vidas, que hagan lo correcto hasta el tiempo que tú lo decidas en cada uno de nosotros, Señor. Porque tú eres el dueño de la vida. Y nosotros estamos aquí para ser de influencia positiva en todas aquellas personas que nos observan, que conocen nuestra fe, que sabemos que confiamos en ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En tu nombre oramos. Amén.